soy Andrea, 34 años, y hace 3 meses, mis propios padres me echaron a mí y a mi hija de 8 años de la cena de Nochebuena, delante de 15 parientes, mientras mi pequeña todavía sostenía su servilleta, esperando. Vete y no vuelvas nunca, dijo mi hermana con una sonrisa. La Navidad será mucho mejor sin ti, añadió mi madre. No supliqué, no lloré. Simplemente los miré y dije, entonces, no les importará si hago esto, ¿verdad? 5 minutos después, todas las personas que acababan de echarnos estaban de rodillas, rogándome que deshiciera lo que había hecho. Antes de contarles lo que sucedió, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente les gusta. Dejen un comentario y díganme desde dónde están mirando y qué hora es donde están. Ahora, déjenme contarles la historia, comenzando 18 meses antes, el día que murió mi marido. La llamada llegó a las 3:47 de la tarde de un martes. Estaba aparcada fuera de la escuela primaria de Clara, viendo a los niños salir corriendo con sus mochilas balanceándose. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesto. Señora Ortega, soy del hospital universitario. Su marido, David, ha estado en un accidente de tráfico. Necesita venir de inmediato. No recuerdo conducir hasta allí. No recuerdo quién recogió a Clara. Lo siguiente que sé es que estoy parada en un pasillo aséptico, mientras un médico con ropa quirúrgica azul me dice que mi marido de 9 años se ha ido. El funeral fue 4 días después. Mis padres vinieron. Mi hermana, Mercedes, vino con su marido, Daniel. Tíos, tías, primos, toda la familia, vestida de negro, secándose las lágrimas con pañuelos. Pero esto es lo que más recuerdo. Durante la recepción, salí al pasillo para tomar aire. A través de la puerta entreabierta, escuché a Mercedes susurrarle a mi madre: «Ella no puede criar a Clara sola. Lo sabes, ¿verdad? Tal vez deberíamos hablar de que alguien más se haga cargo de la niña». Mi sangre se congeló. Esperé a que mi madre me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. En cambio, Patricia asintió lentamente. Más tarde. Deja que se duela primero. Me retiré silenciosamente, diciéndome a mí misma que solo estaban preocupadas, que solo les importaba. Las hermanas dicen cosas que no sienten. En el funeral, mi padre, Gerardo, me apartó. Su mano pesaba sobre mi hombro. Andrea, tienes que ser fuerte. David se fue. Llorar no lo traerá de vuelta. Se dijo a sí mismo, eres un hombre. La gente no respeta la debilidad. Compórtate. Eso fue todo. Eso fue todo lo que mi padre me dijo el día que enterré a mi marido. No sabía entonces que eso era solo el comienzo. 3 meses después del funeral, se pagó el seguro. 2.3 millones de euros. David había contratado la póliza años antes, cuando nació Clara. Por si acaso, dijo. Recuerdo haber puesto los ojos en blanco. Teníamos 26 años. No iba a pasar nada, pero pasó. Y ahora estaba sentada en la oficina del abogado firmando papeles, tratando de no pensar en el precio de la vida de mi marido. En el momento en que el dinero llegó a mi cuenta, todo cambió. Mercedes comenzó a llamar 2 veces por semana. Solo llamaba para ver cómo estabas, hermanita. ¿Estás bien? La voz de mi madre se volvió extrañamente dulce. Me invitaba a mí y a Clara a cenar todos los domingos. La familia tiene que unirse, dijo. Incluso mi padre, que no había iniciado una conversación conmigo desde mi boda, de repente quería verme. En la cuarta cena de domingo, Gerardo se aclaró la garganta en la cabecera de la mesa. Andrea, he estado pensando. Deberías dejar que Mercedes gestione tus finanzas. Es buena con el dinero. Tú siempre fuiste la creativa. Dejé el tenedor. Aprecio la preocupación, papá, pero me estoy manejando bien. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Mercedes intervino, su voz aún dulce. Solo estamos preocupadas por ti. Nunca antes habías manejado una cantidad tan grande. Tengo un contable y un asesor financiero. David lo tenía todo organizado. Terminé antes de que ella pudiera. Después de la cena, mientras recogía el abrigo de Clara, una mano frágil se agarró a mi muñeca. Mi tía Margarita, de 85 años, tan lúcida como siempre, se inclinó cerca. Ten cuidado con ese dinero, hija. No confío en nadie de esta sala. Sus ojos se dirigieron a su propia hija, Patricia. Me presionó un trozo de papel doblado en la palma de la mano. Hay alguien a quien tienes que llamar. Hablaremos más tarde. Antes de que pudiera preguntar, Clara corrió y mi tía se alejó. No abrí el papel hasta que llegué a casa. Estaba vacío. No, no vacío. Un número de teléfono y 3 palabras escritas con la letra temblorosa de mi tía Margarita. Llama a Marcos Webb. No llamé. Aún no.
Me dije a mí misma que estaba reaccionando exageradamente. Mi tía era vieja, tal vez senil, tal vez paranoica. Pasaron 6 meses. Las llamadas de Mercedes se hicieron más frecuentes, más urgentes. El negocio de papá está sufriendo. Ya sabes, el negocio de materiales de construcción ya no es lo que era. Mi madre está estresada. Las facturas médicas se acumulan. Son solo cosas pequeñas. Debe ser difícil sentarse en todo ese dinero mientras tu familia sufre. Luego, en una cena, la dinámica cambió. Mi madre me llamó llorando, lágrimas reales. Andrea, tu padre va a perder la ferretería. 30 años de su vida. Podríamos perder la casa también. Mi corazón se encogió. Eran mis padres, después de todo. Puedo ayudar. Les haré un préstamo de 50,000. Sin intereses. Lo devuelven cuando puedan. No voy a aceptar un préstamo de mi propia hija. Resonó la voz de Gerardo por el teléfono. Patricia debió haber puesto el altavoz. No soy un mendigo. Silencio. Luego la voz de Mercedes, suave como el terciopelo. Papá quiere decir que sería más fácil si simplemente firmaras algunos papeles. Déjame encargarme de la inversión. Así podemos ayudar a la familia juntas, de forma decente. ¿Qué papeles? Solo cosas de rutina, un poder notarial, gestión de activos. Yo me encargo de todo. Tú no tendrás que preocuparte. Poder notarial. La voz de mi difunto marido resonó en mi memoria. Nunca firmes nada que no hayas leído 2 veces, Andrea, y nunca cedas el control de tu dinero a un familiar. Así es como desaparecen las herencias. Respiré hondo. Necesito pensarlo. La dulzura de Mercedes desapareció por un instante. Somos familia. Voy a pensarlo, dije. Colgué. Esa noche, finalmente llamé al número que mi tía Margarita me había dado. Clara estaba llorando cuando llegué a casa del trabajo al día siguiente. Estaba acurrucada en su cama, con la cara en la almohada, sus hombros temblando. Mi corazón se partió. Cariño. ¿Qué pasó? No me miró. Nada. Me senté en el borde de la cama, acariciando su cabello. Cariño, cuéntale a mamá. Después de 10 minutos de suave persuasión, finalmente habló. La abuela Patricia dijo algo cuando estaba en el baño durante la cena la semana pasada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué dijo? La voz de Clara era un susurro. Dijo que desearía que papá todavía estuviera vivo en lugar de ti, porque él sabía cómo cuidarlos y tú no. Toda la habitación dio vueltas. Mi propia madre le había dicho eso a mi hija de 8 años, sobre mí. Cariño, escúchame. La abracé fuerte. Eso no es verdad. No es verdad en absoluto. Tu abuela se equivocó al decir eso. Te amo más que a nada en este mundo, y siempre, siempre te cuidaré. Ella se aferró a mí como si fuera a desaparecer. Esa noche, después de que Clara se durmiera, me serví un vaso de vino y revisé mi teléfono. Un primo con el que apenas hablaba me había enviado un mensaje. Hola, Andrea. ¿Es cierto que has apostado todo el dinero del seguro? Mercedes lo mencionó en el grupo de chat familiar. Solo quería ver si estabas bien. Apuestas. Abrí Facebook. Busqué el grupo familiar del que me habían excluido silenciosamente. A través de la captura de pantalla de un pariente, lo vi. Una publicación de Mercedes de hace 2 semanas. Por favor, oren por mi hermana. Está pasando por un momento difícil y tomando malas decisiones financieras. Estamos tratando de ayudarla, pero nos está rechazando. ¿Algunas personas simplemente no pueden manejar la riqueza repentina? 43 comentarios. Todos se apiadaban de mí. Todos le creían. Mis manos temblaron. La oficina de Marcos Webb estaba en el centro, en el piso 14, con paredes de cristal que daban a una vista panorámica de la ciudad. Era más joven de lo que esperaba, de unos 30 y tantos, con ojos amables detrás de gafas con montura metálica. Cuando me dio la mano, noté una foto en su escritorio. Él y David en una graduación universitaria, abrazados, sonriendo. David era mi mejor amigo, dijo Marcos, notando mi mirada. Compartimos habitación en la universidad. Me pidió que te vigilara a ti y a Clara si alguna vez le pasaba algo. Su mandíbula se apretó. Debería haber contactado antes. Lo siento. Me desplomé en la silla. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empecemos con el poder notarial. Abrí los ojos. ¿Cómo lo sabes? Tu tía me llamó hace 3 semanas. Margarita sabe más de lo que la gente cree. Sacó una carpeta de un cajón. Me contó el plan de tu hermana. Hice un poco de investigación. Me deslizó un documento. Mercedes contactó a la compañía de seguros hace 2 meses. Preguntó sobre el proceso para transferir la titularidad del beneficiario. Dijo que estaba preguntando en nombre de la familia. Me estremecí. ¿Hizo qué? Es peor. Contraté a un contable forense para investigar el negocio de tu padre. La ferretería de Gerardo no solo está sufriendo. Está sangrando dinero, malas inversiones, mala gestión. Le quedan unos 3 meses para la bancarrota.
Y Mercedes, su negocio inmobiliario también sufrió mucho el año pasado. Les debe dinero a los inversores que no puede pagar. Se inclinó hacia adelante. Andrea, no quieren ayudarte a gestionar tu dinero. Quieren tomarlo. Pensé en Clara llorando en su cama, en las palabras crueles de mi madre, en la publicación de Facebook que me llamaba jugadora. ¿Qué debo hacer? Marcos golpeó el expediente. Primero, no firmes nada. Segundo, tu tía me llamó por otra cosa. Su testamento. Quería cambiarlo, y quería que yo fuera el testigo. Una semana antes de Nochebuena, sonó el timbre a las 7 de la tarde. No esperaba a nadie. Mercedes estaba en mi porche, con su abrigo de diseñador, maquillaje impecable, una carpeta marrón metida bajo el brazo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Puedo pasar? No me moví. Clara está haciendo los deberes. Esto no llevará mucho tiempo. Ella me empujó a la sala de estar. Cerré la puerta lentamente, ganando tiempo. ¿Qué quieres, Mercedes? Puso la carpeta en mi mesa de café. Quiero que firmes estos papeles en nombre de la familia. No lo toqué. Le dije a papá que no. Le dijiste a papá que no, me corrigió. Ahora yo te digo que no. Su sonrisa se desvaneció. Andrea, estoy tratando de ayudarte. Ayúdame diciéndole a la gente que soy una jugadora. Su rostro se quedó en blanco por medio segundo. Luego la máscara volvió. Nunca dije que fueras una jugadora. Dije que estabas tomando malas decisiones, lo cual es cierto. Sentada en 2 millones de euros mientras tu familia se ahoga. Mis malas decisiones no son tu responsabilidad. Disculpa, me ofrecí a ayudar. Tu padre se negó. ¿Y ahora quieres que te ceda el control total? Eso no es ayuda, es robo. Su voz se volvió glacial. No sabes lo que estás haciendo. Nunca lo supiste. Te casaste con David y tuviste suerte. Eso es todo. No eres inteligente. No eres capaz. Solo eres una viuda con una ganancia inesperada. Sentí la presencia de Clara antes de verla. Estaba en el pasillo, su libro de ejercicios de matemáticas pegado a su pecho, sus ojos muy abiertos. Mercedes también la vio. Inmediatamente ajustó su expresión. Clara, cariño. Tía Mercedes, dijo Clara, su voz pequeña. El silencio fue ensordecedor. Mercedes tomó la carpeta y caminó hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Cena de Nochebuena. ¿Vienes y traes los papeles firmados o no vengas? La puerta se cerró de golpe. 3 días antes de Nochebuena, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Papá. Contesté a pesar de mí misma. Sí, tienes que venir a la cena de Nochebuena. No era una pregunta. Buenos días, papá. No seas insolente, Andrea. Vienes a las 7. Casa de la tía Margarita. Ya iba a ir. Clara quiere ver a la tía. Luego se quedó en silencio por un momento. ¿Y vas a firmar los papeles que Mercedes preparó? Cerré los ojos. Papá, esto no es negociable. Su voz se puso dura. No es una oferta. O firmas los papeles o nunca más te acercas a esta familia. Me estás amenazando con abandonarme por dinero. Te estoy diciendo que hagas lo correcto por una vez en tu vida. David te cargó durante 9 años. Es hora de que asumas tu responsabilidad. David me cargó. 9 años de matrimonio, construir un hogar, criar a nuestra hija, superar las dificultades juntos. Ahora se resumían en que yo era una carga. No voy a firmar nada. Entonces no vengas. No te queremos allí. ¿Mamá sabe que estás diciendo esto? Él se rió amargamente. ¿Quién crees que me dijo que llamara? La línea se cortó. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. Clara apareció en mi puerta, frotándose los ojos. Mamá, ¿quién era? Sonreí forzadamente. Solo el abuelo. Vuelve a dormir, cariño. ¿Todavía vamos a ver a la tía Margarita en Navidad? Pensé en el sobre que me dio mi tía la última vez que la visité, el que me susurró. Ábrelo cuando necesites fuerza, dijo. Pensé en las advertencias de Marcos, en los papeles del expediente y en todo lo que podía perder. Sí, cariño, la abracé. Vamos, ella quiere vernos. Eso es lo que importa. Clara se quedó en silencio por un momento. Quiero a mi abuela. Yo también susurré. Sabía que era una trampa. Simplemente no sabía cuán profunda era. Nochebuena, casa de la tía Margarita. Fui sola, dejando a Clara con una vecina. Algunas conversaciones no son para oídos de niños. Mi tía me abrió la puerta ella misma. 85 años, tan erguida como una flecha, sus ojos brillando con algo que no podía nombrar. Sabía que vendrías temprano. Me llevó a su estudio, cerró la puerta y puso el cerrojo. ¿Qué pasa, tía? Fue a un escritorio antiguo, abrió un cajón y sacó un sobre grueso de color crema, sellado con cera. Toma esto, me lo puso en la mano. No lo abras hasta después de la cena de mañana. Sabrás cuándo. Se encogió de hombros, con una sonrisa triste y conocedora. El seguro.
El de verdad. Tía, me estás asustando. Me agarró la mano con sus dedos nudosos. Andrea, he estado observando a mi hija y a mi nieta conspirar durante meses. Sé lo de los correos electrónicos. Sé lo del poder notarial. Sé lo que intentarán hacerte mañana. ¿Cómo? Patricia me reenvió una cadena de correos electrónicos. Chismes de madre e hija. Olvidaron que sé usar un ordenador. Sus ojos se volvieron duros. Te llamaron presa fácil. Dijeron que te doblegarías bajo la presión familiar. Se me hizo un nudo en la garganta. He vivido 85 años, continuó. He visto la codicia destruir demasiadas familias. No voy a dejar que destruya a la tuya, me apretó la mano. Mañana intentarán humillarte para que firmes. Lo harán delante de todos para que te sientas acorralada. ¿Qué vas a hacer? Voy a mantenerme firme. Y cuando llegue el momento, asintió hacia el sobre. ¿Lo abres? ¿Qué hay dentro? Su sonrisa regresó. Esta vez, era una sonrisa ardiente, llena de verdad y algo que nunca esperarían. El sobre pesó en mi bolsillo toda la noche. Bien, déjenme hacer una pausa. ¿Qué creen que hay en el sobre? A. El Nuevo Testamento de la abuela. B. Prueba de la conspiración de Mercedes y mi madre. C. Algo completamente inesperado. Dejen su respuesta en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por lo que piensan. Y si están enganchados a esta historia, si necesitan saber lo que pasó en esa cena de Nochebuena, presionen el botón Me gusta. Ayuda mucho. Ahora, volvamos al día de Navidad. Día de Navidad. No pude dormir. Estaba acostada, mirando el techo, el sobre escondido bajo mi almohada como un secreto de la infancia. Las palabras de mi tía resonaron, algo que nunca esperarían. Mi mente divagó hacia recuerdos enterrados. Yo tenía 8 años, la misma edad que Clara, cuando noté por primera vez el favoritismo de mis padres hacia Mercedes. Ella recibía clases de piano. Yo vestía ropa usada. Ella era elogiada por un notable. Yo era reprendida por un sobresaliente bajo. Mercedes se esfuerza más, decía mi madre. Tú te lo tomas con calma. Mi tía Margarita fue la única que me vio de manera diferente. Solía apartarme en las reuniones familiares, me daba caramelos de toffee en la palma de la mano y susurraba historias sobre la casa. Este viejo lugar ha visto 3 generaciones de Whitmore, decía. Algún día, será para quien realmente lo ame, no para quien solo ve dinero. Siempre asumí que se refería a Mercedes, la perfecta, la exitosa. Ahora no estaba tan segura. La casa en sí valía casi 2 millones de euros. Una mansión de estilo colonial en una parcela de 3 acres construida por mi bisabuelo. Todos sabían que mi tía la dejaría a la familia. La única pregunta era, ¿a quién? Mercedes había hablado de ello durante años. Cuando mi tía muriera, Daniel y yo la renovaríamos, la convertiríamos en algo moderno. Tal vez la venderíamos si el mercado era bueno. Mi tía lo había escuchado una vez. Recuerdo su rostro, tenso, herido, pero rápidamente ocultándolo. Un suave golpe en la puerta. Mamá. La voz de Clara, soñolienta. No puedo dormir. ¿Puedo quedarme contigo? Aparté las mantas. Se acurrucó en mis brazos, cálida y pequeña. Mamá, ¿de verdad vamos a ir a casa de la tía Margarita mañana? Sí, cariño. El abuelo está enfadado, pero ella quiere vernos. Eso es lo importante. Clara se quedó en silencio por un momento. Me encanta la casa de la tía Margarita. Se siente como un abrazo. Un abrazo. Exactamente. Mañana de Navidad. Mi teléfono sonó a las 8 a.m. Marcos. Feliz Navidad, dijo. Tengo tu regalo. Esto no podía esperar. Su voz se cortó. Tu tía me reenvió un correo electrónico anoche. La cadena de mensajes original entre Mercedes y tu madre. Me levanté de la cama. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué dice? Lo estoy leyendo ahora. 15 de abril, 2 semanas después del funeral de David, hizo una pausa. Andrea, necesito leerte esto. ¿Estás sentada? Sí. Marcos se aclaró la garganta. Tenemos que movernos rápido. Elena siempre es débil. Se romperá bajo la presión familiar, especialmente en una reunión navideña. El negocio de papá es la excusa perfecta. El estómago se me revolvió. El plan es simple. Tocar su lado emocional, aislarla. Hacerla sentir culpable por tener dinero mientras nosotros estamos sufriendo. Luego presentarle los papeles como un favor. Ni siquiera los leerá. Nunca lee nada. Jadee. La línea de tiempo. La presión durante el verano. La escalada en el otoño. El golpe de gracia antes de Navidad. La reunión familiar. Tantos testigos como fuera posible. Ella no diría que no delante de todos. Andrea, ¿sigues ahí? Están planeando esto. Mi voz sonaba lejana. Desde abril. Desde 2 semanas después del funeral de mi marido. Tengo la prueba completa. Sellos de tiempo. Todo.
Hice 3 copias impresas. Puedo estar en casa de tu tía a las 8 de la noche. ¿Mañana por la noche? Tu tía lo sugirió. Dijo que podrías necesitar un abogado en el lugar. Pensé en el sobre debajo de mi almohada, en la sonrisa conocedora de mi tía, en los 15 parientes que presenciarían lo que sucediera esta noche. Marcos, sí, tráelo todo. Colgué. Esta tarde, entraría en casa de mi tía con 2 armas. El sobre que me dio mi tía y la verdad. Querían un espectáculo en la cena de Navidad. Y lo tendrían. 4:30 de la tarde. Casa de la tía Margarita. Clara me cogió de la mano mientras subíamos por el camino de piedra. La vieja casa colonial brillaba con luces cálidas, cada ventana con una vela encendida, guirnaldas en cada puerta, el olor a pavo asado flotando desde la cocina. La imagen perfecta, como una tarjeta de Navidad diseñada para ocultar la podredumbre debajo, éramos de las últimas en llegar. Conté los coches en el camino de entrada. 15, tal vez más. Todos mis tíos, tías y primos estaban allí. Nada más entrar, Clara se soltó de mi mano y corrió hacia el salón. ¡Tía Margarita! La vi desaparecer en el abrazo de mi tía, el rostro de la anciana, revelando una sonrisa genuina por primera vez en la tarde. Entonces apareció Mercedes. Llegaste. Su voz era miel, pero sus ojos eran exploradores, calculadores, buscando el punto de presión. Sonreí rígidamente. Feliz Navidad, Mercedes. Déjame quitarte el abrigo. Ella ya estaba interpretando a la anfitriona, aunque no fuera su casa. Todos están en el comedor. Te guardamos un sitio. Le di mi abrigo, pero mantuve mi bolso. El sobre estaba dentro. El comedor estaba abarrotado. Una larga mesa de caoba que se extendía a lo ancho de la habitación, puesta con la preciada porcelana de mi abuela. Las copas de cristal reflejaban la luz de las velas. La risa y la charla llenaban la sala, pero noté las miradas. Mi prima Laura me miró y rápidamente se apartó. Mi tío Andrés susurró algo a mi tía Berta. La mejor amiga de mi madre, Carmen María, ofreció una sonrisa de lástima. Habían sido informados. Busqué a mis padres. Sentados en la cabecera, Gerardo era un rey esperando su corte. Patricia estaba a su lado, secándose la boca con una servilleta, evitando mi mirada, y junto a ellos una silla vacía me esperaba. Andrea, cariño. La voz de mi madre resonó. Siéntate aquí, te estábamos esperando. La comida comenzó de forma rutinaria. El pavo se talló. El vino se sirvió. La gente compartió anécdotas. Me incliné, cortando la carne de Clara, ayudándola con sus verduras, tratando de respirar. Entonces, a mitad del plato principal, Mercedes se puso de pie, golpeó su copa de vino con un tenedor. Toda la sala se quedó en silencio. Todos, lamento interrumpir, pero tengo un anuncio. Su voz era fuerte, ensayada, cargada de drama. Nuestra familia se enfrenta a una situación difícil, y creo que es hora de que la abordemos abiertamente. Sentí cada mirada en la sala clavada en mí. Mercedes continuó. Como la mayoría de ustedes saben, mi querida hermana, Andrea, perdió a su marido, David, hace 18 meses. Una tragedia para todos nosotros. Murmullos de simpatía recorrieron la sala. Algunas cabezas asintieron solemnemente. Lo que quizás no sepan es que Andrea recibió un pago de seguro sustancial, un dinero que le ha cambiado la vida. Mercedes hizo una pausa para el efecto, y toda nuestra familia está preocupada por cómo lo está manejando. Mis manos se cerraron debajo de la mesa. Clara me miró con confusión. Hemos intentado ayudarla en privado. Le hemos ofrecido consejo, pero Andrea se niega a escuchar. La voz de Mercedes se quebró, un quiebre de emoción ensayado. Así que hoy, delante de todos los que la quieren, le estoy pidiendo a mi hermana que nos permita ayudar, que firme un simple documento que me permita coadministrar sus finanzas. Sacó una carpeta de debajo de su silla, la misma carpeta manila que trajo a mi casa. Esto es por su propio bien, por el futuro de Clara. Ella me miró fijamente, con los ojos brillando. Andrea, ¿qué dices? ¿Aceptarás la ayuda de tu familia? 15 rostros se giraron hacia mí, algunos con lástima, otros con expectación, otros ya asintiendo, convencidos de que yo era el problema. Clara susurró, mamá. En la cabecera de la mesa, mi padre se cruzó de brazos. En el extremo, mi tía Margarita estaba sentada en silencio, observando y esperando. Lentamente me puse de pie. Cada mirada en la sala estaba puesta en mí. Sentí la presión, la expectativa tácita de que me derrumbaría, me disculparía, firmaría lo que quisieran solo para terminar con la incomodidad. No. La palabra flotó en el aire. Mercedes parpadeó. ¿Disculpa? No. No voy a firmar nada. Toda la sala se quedó en silencio. El sonido de un tenedor golpeando un plato resonó. Mi padre empujó su silla hacia atrás. Se puso de pie, con el rostro contraído.
No tienes derecho a decir que no. No a tu familia. No después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí? Dímelo. ¿Qué has hecho de verdad? Te criamos, te dimos todo, y así es como nos pagas. ¿Acumulando dinero mientras tu familia sufre? Mi madre finalmente me miró. Sus ojos eran fríos. Andrea, siempre fuiste egoísta. Algunas cosas nunca cambian, ni siquiera desde la infancia. Me ofrecía a ayudar, dije, manteniendo mi voz firme. Me ofrecía darle a papá 50.000 euros, sin intereses. Él se negó. Porque es un insulto. Gerardo golpeó la mesa con la palma de la mano. La porcelana tembló. Tienes millones en el banco mientras el trabajo de toda mi vida se desmorona, y me ofreces migajas. Mercedes se acercó, su voz llena de falsa preocupación. Ves, ese es el problema. Ella no entiende el dinero, no entiende la familia, necesita ser supervisada, necesita un tutor, murmuró alguien. No pude ver quién. Clara comenzó a sollozar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su abuelo gritarle a su madre. Solo mi tía Margarita se movió. Se acercó y atrajo a Clara a sus brazos, protegiéndola, pero sin hablar. Aún no. Firma los papeles, Andrea. La voz de mi padre era de acero. Oh, lárgate de esta casa. Miré alrededor de la sala. Nadie habló en mi defensa. Mi padre señaló la puerta. Fuera. Tú y la niña. Ahora mismo. Mercedes asintió, cruzando los brazos, con una expresión de satisfacción. Deberías irte y no volver nunca más. Intentamos ayudarte, Andrea. Dios sabe que lo intentamos, pero eres incorregible. Miré a mi madre, mi propia madre, esperando que dijera algo, cualquier cosa, una excusa. Patricia alisó su servilleta, luego me miró directamente a los ojos. La Navidad será mucho mejor sin ti aquí. Siempre lo ha sido. Mis pulmones se detuvieron. El sollozo de Clara rompió el silencio, entrecortado, desgarrador. Solo tiene 8 años, y su abuela acababa de decir que el mundo sería mejor sin su madre. Los primos parecían incómodos. Mis tías se dieron la vuelta. Mi tío miró fijamente los platos. Nadie dijo nada. Nadie nos defendió. Fue el momento más solitario de mi vida. Extendí la mano hacia Clara, lista para abrazarla y huir, lista para dejar todo y no mirar atrás. Pero luego sentí la mano de mi tía Margarita en mi brazo. Espera, dijo, su voz suave, pero cortando el aire. Me miró con una intensidad, una mirada que decía, aún no. Y recordé el sobre en mi bolso, sus palabras de la noche anterior. Ya lo sabrás. Me erguí, mirando a mi padre, a mi madre y a mi hermana. De acuerdo, dije con calma. Si quieren que me vaya, me iré. Un suspiro de alivio recorrió el rostro de Mercedes, pero primero, saqué mi teléfono. No les importará si hago una llamada rápida, ¿verdad? Gerardo se burló. ¿Llamar a la policía? Esto es un asunto privado de la familia. No es la policía. Marqué el número. Puse el altavoz. 2 timbrazos. 3 timbrazos. Marcos. Soy Andrea. Necesito que vengas aquí ahora. Tráelo todo. Estoy de camino. Estaré allí en 5 minutos. Colgué. ¿Quién diablos es Marcos? Espetó mi padre. Sonreí por primera vez en toda la noche. Ya lo verás. La sala se convirtió en un frenesí. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? La calma de Mercedes se hizo añicos. No tienes amigos. Ni siquiera tienes personalidad. Se giró hacia mi padre. Papá, échala de aquí antes de que llegue este tipo. Gerardo dio un paso hacia mí. Te dije que te fueras. Fuera, dije. No me moví. 5 minutos. Esperaste 18 meses para robar mi dinero. Puedes esperar 5 minutos más. Su rostro se puso morado. ¿Cómo te atreves, Gerardo? La voz de mi tía Margarita fue un latigazo. Siéntate. La sala se quedó en silencio. Mi padre miró a mi tía fijamente. En 85 años, no creo que nadie le haya hablado así. Mamá, este no es tu negocio. Esta es mi casa. Mi tía se levantó lentamente, todavía sosteniendo a Clara. Esta es mi mesa, mi cena de Navidad, y yo decido quién se va y quién se queda. Pero siéntate. Gerardo se desplomó. Mi tía se giró y miró alrededor de la sala, sus ojos recorriendo cada rostro de los parientes. He estado en silencio, observando, escuchando. Quería ver a dónde iría esto. Quería ver si alguno de ustedes defendería a mi nieta. Sacudió la cabeza. Ninguno de ustedes lo hizo. Ella ofreció ayuda. Ustedes se negaron. Ella dijo no a la manipulación. Ustedes la llamaron egoísta. Hicieron llorar a una niña en Navidad. Mamá, no lo entiendes, comenzó Patricia. Entiendo perfectamente. Patricia, ¿recuerdas el correo electrónico que me enviaste en abril? El que hablaba de lo fácil que sería manipular a Andrea. La cara de mi madre se puso cenicienta. Sonó el timbre. Mi tía sonrió sombríamente.
Debe ser Marcos. Hazlo pasar. Marcos Webb entró, con un maletín de cuero en la mano, vestido de forma impecable a pesar de ser Navidad, traje oscuro, zapatos brillantes, sujeta corbatas plateado brillando bajo la luz de las velas. Sus ojos recorrieron la sala, tomando nota de los rostros hostiles, la niña llorando, la anciana parada desafiante en la cabecera de la mesa. Buenas noches, dijo con calma. Soy Marcos Webb, abogado. Represento tanto a la señora Andrea Ortega como a la señora Margarita Soler. Gerardo se levantó de un salto. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? Yo lo llamo una corrección. Marcos colocó el maletín sobre la mesa, abriéndolo. Señora Soler, ¿me permite proceder? Mi tía asintió. Marcos sacó una gruesa carpeta. Esta es la cadena completa de correos electrónicos entre Mercedes Harrison y Patricia Ortega, desde abril pasado hasta la semana pasada. El primer correo electrónico se titula Abrió la carpeta. Operación Andrea, el plan del dinero. Jadeos resonaron en la sala. Es correspondencia privada. Mercedes se abalanzó hacia adelante. No puedes. Asumo que se reenvió accidentalmente a la señora Soler. Ahora ella es la legítima propietaria de esa correspondencia. Marcos sonrió fríamente. ¿Le gustaría que leyera en voz alta algunos extractos? ¿El que llama a su hermana patética? ¿O el que planea declararla mentalmente incompetente para el dinero? La boca de Mercedes se abrió y cerró. Patricia se agarró al borde de la mesa, los nudillos blancos. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Porque conspiraste para robar a mi nieta, dijo mi tía, su voz baja y cargada. Porque llamaste a mi nieta con nombres despectivos. Porque le dijiste a la hija de mi hija que el mundo sería mejor sin su madre en Navidad. Señaló con su dedo tembloroso a Patricia. Tú eres mi hija y me avergüenzas. Patricia se estremeció como si la hubieran abofeteado. La sala se quedó en un silencio mortal. Marcos volvió a meter la mano en el maletín. Ahora el segundo documento. Levantó los correos electrónicos para que todos los vieran. Voy a leer un extracto. 15 de abril, 2 semanas después del funeral de David Ortega, de Mercedes a Patricia. Hizo una pausa. Tenemos que movernos rápido. Andrea es débil. Se romperá bajo la presión familiar, especialmente en una reunión navideña. El negocio de papá será la excusa perfecta. No le estamos quitando su dinero. Estamos ayudando a la familia. Gritos ahogados recorrieron la sala. El 3 de mayo, continuó Marcos, impasible. Actualización. Informé a la familia de que Andrea está apostando. Sembrar la semilla. Cuando finalmente tengamos el control, nadie lo cuestionará. Más jadeos. La tía Berta se giró hacia Patricia. ¿Nos dijiste que Andrea estaba apostando? ¿Era mentira? Patricia abrió y cerró la boca. Era un mensaje estratégico, dijo Mercedes rápidamente. Preparar a la familia. Para manipular a la familia, corrigió mi tía. Para aislar a mi nieta hasta el punto de que cuando le robaran su dinero, nadie la creería. Gerardo dio un paso. Espera, todo esto es circunstancial. Los correos electrónicos pueden ser falsificados. Marcos sacó otro documento. Membrete notarial. Sello oficial. Estos correos electrónicos fueron autenticados por un experto forense digital esta mañana. Los sellos de tiempo están verificados. Las direcciones IP rastreadas hasta dispositivos propiedad de la señora Mercedes Harrison y la señora Patricia Ortega, lo puso sobre la mesa. Cualquiera que quiera verificar la autenticidad puede revisar la certificación. Nadie se movió. Mercedes ahora temblaba. Su fachada perfecta se había desmoronado por completo. Andrea, por favor. Su voz era un susurro. ¿Puedo explicarlo? ¿Ya no quiero explicaciones? ¿Puedes adivinar lo que hay en el segundo documento que Marcos está a punto de revelar? Te lo diré en un momento. Pero primero, si estás sentado allí y sientes que tu corazón late tan rápido como el mío esa noche, por favor, presiona el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Te prometo que el final valdrá la pena. Además, si alguna vez has tenido que lidiar con familiares tóxicos que solo aparecen cuando hay dinero, te entiendo. Comenta abajo. Bien, volvamos al comedor. Marcos metió la mano en su maletín una última vez. Sacó un documento encuadernado en una tapa dura azul. Sellos oficiales, firmas notariadas. Este es el testamento final de Margarita Elena Soler, redactado hace 3 semanas, atestiguado por mí y otros 2 testigos independientes. La temperatura en la sala bajó 10 grados más. Patricia se levantó de un salto, empujando su silla. Mamá, ¿qué hiciste? Mi tía Margarita permaneció sentada, con las manos cruzadas en el regazo, su expresión de calma absoluta. Hice lo que debería haber hecho hace años. Protegí a quienes realmente merecen ser protegidos, pero lo prometiste. No prometí nada. Su voz era fría. Asumiste.
Mercedes asumió. Todos en esta sala asumieron que sabían lo que decía mi testamento. Ella se rió fríamente. Se equivocaron. Marcos abrió el documento, leyendo en voz alta. Yo, Margarita Elena Soler, estando en mi sano juicio, dejo mi residencia principal en calle de la Zarzuela, 742, incluyendo todos los terrenos, estructuras y muebles, valorada en aproximadamente 1.8 millones de euros, a mi nieta, Andrea Luisa Ortega. Finalmente entendí el sobre que me dio mi tía. Ella me había dado una copia de su testamento hace días por si acaso. No, gritó Mercedes. Gritó de verdad. No, esa casa era mía. Hablamos de la renovación. Hablaste de vender la casa de mi familia para obtener ganancias. La voz de mi tía la cortó. Escuché, y tomé una decisión. Que tu comportamiento fomentaría la crueldad y la codicia. No lo harás. Patricia ahora lloraba. El rímel le corría por la cara. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿se lo dejas todo a ella? ¿Qué hiciste por mí, Patricia? Los ojos de mi tía se volvieron duros. Aparte de mentir, conspirar y convertir mi cena de Navidad en una ejecución pública de tu propia hermana. Silencio. Marcos cerró el testamento. Señora Ortega. Se giró hacia mí. Ahora usted es la única heredera de este patrimonio. Patricia se desplomó justo allí, frente a todos. La alfombra persa antigua de mi tía se arrugó bajo ella mientras se arrastraba hacia mí. Andrea, cariño, no lo dije en serio. De verdad que no. Solo estaba tratando de ayudar a la familia. Estábamos tan asustados. El negocio de papá. Nunca quise hacerte daño. Miré a mi madre sollozando. La mujer que le dijo a mi hija que el mundo sería mejor sin mí. La mujer que había estado planeando durante 18 meses robar mi herencia. Gerardo se quedó en silencio, con la boca abierta. Mercedes intentó otra táctica. Me agarró el brazo. Las lágrimas corrían por su rostro. Esta vez eran reales. Lo siento mucho. Estaba desesperada. Daniel no sabe lo de mis deudas. Si esto sale a la luz, mi matrimonio se romperá, Andrea, por favor. Los primos miraban. Mis tías se tapaban la boca. Mi tío Andrés negó con la cabeza lentamente, con una expresión de disgusto. Escuché los susurros. No puedo creer que mintieran sobre el juego. Todo por dinero en Navidad. Pobre Andrea. Pobre Clara. Clara. Miré a mi hija, todavía acurrucada en los brazos de mi tía Margarita, mirando a su tía y a su abuela suplicar en el suelo. Tiene 8 años. No debería presenciar esto. Suavemente quité mi brazo de la mano de Mercedes. Todos, por favor, levántense del suelo. Patricia levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Nos perdonarás? ¿Entiendes? Nosotras solo. Entiendo completamente. Has mentido a toda la familia sobre mí. Has intentado robarme. Has hecho que mi hija crea que no valgo nada. Me retiré. Solo quiero que sepas que te veo, todo lo que eres. Y ya no voy a fingir que no lo hago. Caminé hacia donde Mercedes todavía estaba arrodillada. Me incliné y la miré directamente a los ojos. ¿Recuerdas lo que me dijiste la semana pasada en la sala de estar? Dijiste que no era inteligente, que tuve suerte de casarme con David, que solo era una viuda con una herencia inesperada. Mi hija de 8 años escuchó cada palabra. Mercedes se estremeció. Me dijiste que me fuera y nunca volviera. Esta noche dijiste que la Navidad sería mejor sin mí. Me pongo de pie. Bien, les daré exactamente lo que quieren. Me giré hacia el resto de la sala. No voy a demandar a nadie, no voy a denunciar a nadie, no me importa la venganza. Mi voz era firme, poderosa. David habría estado orgulloso, pero voy a protegerme a mí misma y a mi hija. A partir de ahora, hay límites. Miré a mi padre. No se atrevió a mirarme. Elegiste el dinero por encima del recuerdo de tu yerno, por encima de tu hija, por encima de tu nieta. Es tu elección, no la mía. Sacudí la cabeza. Miré a mi madre, todavía de rodillas. Le dijiste a Clara que el mundo sería mejor sin mí. Una niña, tu propia nieta, nunca lo olvidaré. Y Clara tampoco. Finalmente, miré a Mercedes. Dijiste que no tenía amigos. Dijiste que apenas tenía personalidad. Tal vez tengas razón. Tal vez no soy emocionante, pero no soy cruel, y en este momento, eso es suficiente. Extendí mi mano. Clara corrió y se abrazó a mí, escondiendo su rostro en mi cadera. Mi tía Margarita se acercó y puso su mano sobre la mía. Andrea, cariño, estoy muy orgullosa de ti. Apreté su mano. Vámonos a casa. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a casa. La primera llamada fue de mi prima Laura. Andrea, lo siento mucho. No dije nada en la cena. Le creí a Mercedes lo que nos dijo. Debería haberte preguntado. Luego mi tío Andrés. Me sentí enfermo. Mi tía y yo hablamos todo el camino a casa.
Estamos avergonzados de no haber hablado. Luego mi tía Berta, luego mi primo Marcos, luego personas con las que no había hablado en años. Nos dijeron que estabas apostando. Nos dijeron que estabas inestable, tomando decisiones imprudentes. Debería haberte llamado, preguntado. Para medianoche, tenía 11 llamadas y 37 mensajes de texto. Ni una sola llamada de mis padres o Mercedes. A la mañana siguiente, Marcos llamó. La red familiar está en caos. Tu tía ha estado recibiendo llamadas toda la mañana. La gente está furiosa. No contigo, sino con Patricia y Mercedes. Me froté los ojos. No quería esto. Tú no causaste esto, Andrea. Simplemente dejaste de permitirles encubrirlo. La voz de Marcos se suavizó. Descansa, te lo mereces. Pero descansar no era fácil, especialmente cuando podía escuchar la voz de mi madre en mi cabeza. La Navidad será mucho mejor sin ti. Una semana después de Navidad, Marcos me envió un resumen. La ferretería de Gerardo había cerrado. 30 años de negocio, liquidado para pagar deudas. Tendría que vender la pequeña casa en la que él y mi madre vivían para cubrir el resto de sus deudas. Mercedes había perdido 3 clientes importantes. Los rumores se extendieron en su círculo inmobiliario, no sobre la herencia, sino sobre la desastrosa reunión familiar. En los negocios, la reputación lo es todo. La suya estaba desmoronándose. Daniel, el marido de Mercedes, se había mudado a casa de su hermano. Aún no había solicitado el divorcio, pero tampoco había vuelto a casa. Pensé en Daniel, callado, pasivo, siempre a la sombra de Mercedes. Tal vez él no lo sabía. «¿El negocio de tu padre?», preguntó Clara. «¿Qué pasó?» Me senté a su lado. «No lo sé, cariño. A veces la gente toma decisiones que lastiman a otros, y luego tienen que vivir con las consecuencias. La inocencia de un niño. Yo también». Le ayudé a encajar un trozo de techo en su sitio. 2 semanas después de Navidad, mi tía Margarita llamó. «Tengo una pregunta para ti», dijo sin rodeos, «y necesito que me respondas honestamente». «Por supuesto, tía. ¿Qué pasa? ¿Tú y Clara considerarían tener a una anciana como yo viviendo con ustedes?» Casi dejo caer el teléfono. «¿Qué? He vivido sola en esta gran casa durante 10 años. Patricia no me habla. Mercedes no me mira. Gerardo solo farfulla cuando llama. Pero Clara me abraza como si le importara. Y tú, Andrea, nunca me pides nada. Tía, no puedo pedirte que dejes tu casa. No lo estoy pidiendo. Lo estoy ofreciendo. Técnicamente, esta casa es tuya después de que yo muera. Pero hasta entonces, no quiero estar sola en ella. Quiero estar en un lugar donde me reciban de verdad». Se me hizo un nudo en la garganta. «Nuestro apartamento es pequeño», le advertí. «Y Clara a veces tiene pesadillas. Y cocino peor que tú». Su voz era cálida. «No necesito una mansión. Necesito una familia. Una de verdad». Escuché a Clara en el fondo preguntando con quién hablaba. «Espera un momento, tía». Cubrí el teléfono. «Clara, ¿qué te parecería si la tía Margarita viniera a vivir con nosotras?» Su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. «¿De verdad? ¿Para siempre?» Volví al teléfono. «Creo que sí». Mi tía rió. «Alegría, felicidad. Empezaré a hacer las maletas mañana». Por primera vez desde que David murió, mi apartamento se sintió como un verdadero hogar. Un mes después, el sillón antiguo de mi tía Margarita estaba en la esquina de nuestra pequeña sala de estar, extrañamente majestuoso junto a mi viejo sofá. Su colección de gatos de porcelana se alineaba en el alféizar de la ventana. Su cesta de tejer siempre estaba junto al televisor. No tenía sentido, pero de alguna manera funcionaba. Todas las noches, las 3 cenábamos juntas en nuestra pequeña mesa de cocina. Ella le enseñó a Clara a hacer su famosa tarta de manzana. Clara le enseñó a usar las videollamadas. Escuché historias de mi bisabuelo que nunca había conocido, de la casa, de la historia familiar, de los sueños que lo crearon todo. El dinero del seguro permanecía intacto en la cuenta de inversión, creciendo silenciosamente. Creé un fideicomiso para la educación de Clara. El resto esperaría hasta que fuera mayor, hasta que pudiera tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Mantuve mi trabajo, y seguí construyendo algo pequeño y estable. Una noche, después de que Clara se durmiera, mi tía y yo estábamos sentadas en el balcón mirando las estrellas. «¿Te arrepientes?», le pregunté en voz baja. La pregunta se refería a la casa, al corte de Patricia. Ella se quedó en silencio por un largo momento. «No». Su voz era firme. «Esa casa son solo paredes y madera. Lo que Patricia y Mercedes hicieron, eso fue una traición a todo lo que la familia debe ser». Me tendió la mano, dándome unas palmaditas. «Tú y Clara sois mi familia ahora. La de verdad, la que se quedará». Las lágrimas me vinieron a los ojos. «Gracias, tía, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Ella sonrió en la oscuridad.
No necesitabas que yo creyera en ti, Andrea. Solo necesitabas creer en ti misma. Y lo hiciste. Esa Nochebuena, cuando me mantuve firme. Todo gracias a ti. Apoyé mi cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. 3 meses después de Navidad, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con cautela. Hola, Andrea. La voz era pequeña, cansada, llena de impotencia. Soy tu madre. Casi cuelgo. Por favor, no cuelgues. Por favor, solo necesito 5 minutos. Salí al balcón, cerrando la puerta para que Clara no pudiera escuchar. Te escucho. Sé que lo que hice es imperdonable. La voz de Patricia se quebró. Las cosas que dije sobre ti, sobre Clara, no puedo retractarlas. Ojalá pudiera. Le dijiste a mi hija que el mundo sería mejor sin mí. Silencio. Lo sé. Estaba tan asustada, Andrea. Tu padre se está desmoronando. Mercedes seguía diciendo que era la única manera. Me dejé convencer porque era más fácil que resistirme a ellos. Eso no es una excusa. No lo es. No te pido que me perdones. Solo quería escuchar la voz de Clara. Han pasado 3 meses. Miré las luces de la ciudad parpadeando debajo. Mamá, no voy a fingir que todo está bien. No voy a permitir que vuelvas a hacerle daño a Clara. Hice una pausa, respirando profundamente. Tampoco voy a castigarte para siempre. Ese no es el tipo de persona que quiero ser. ¿Qué significa eso? Significa que necesito más tiempo, mucho más tiempo. Y cuando esté lista, si alguna vez lo estoy, me pondré en contacto. Hice una pausa. Pero el contacto debe venir de mí, no de ti. ¿Entiendes? Sí. Su voz era un susurro. Sí, entiendo. Andrea, ¿qué? Lo siento mucho. Dejé que las palabras flotaran. Luego dije suavemente, lo sé, mamá, lo sé. Colgué. No estaba lista para perdonar, pero tampoco estaba consumida por el resentimiento. Lo sentí como un paso adelante. Después de esa llamada, empecé a escribir un diario, solo una libreta barata, unas pocas páginas cada noche después de que Clara se dormía. Esta noche, escribí. Solía pensar que la familia significaba aceptar lo que te lanzaban, mantener la paz a toda costa, sonreír a través de los insultos, porque la sangre es más espesa que el agua. Me equivoqué. La familia no es un pase libre para herir a otras personas. El amor no debe ser condicional, y la paz construida sobre el silencio no es paz en absoluto. Es solo tolerancia con una sonrisa. Mi padre me llamó egoísta por no entregar mi dinero. Mi madre dijo que la Navidad sería mejor sin mí. Mi hermana conspiró durante 18 meses para robar todo lo que tenía. Pero esto es lo que no esperaban. Sobreviví. Sobreviví porque finalmente entendí lo que David siempre me decía. Ángela, eres más fuerte de lo que crees. Solo tienes que dejar de esperar permiso para hacerlo. Dejé de esperar. Me defendí. Dije que no. Elegí a mi hija sobre su aprobación, mi autoestima sobre la pertenencia. Y de alguna manera, después de todo el dolor, encontré algo que no esperaba. Paz. Una familia real. Más pequeña ahora, pero más auténtica. Un hogar seguro y un futuro que puedo construir yo misma, día a día. Mi tía sonó desde la cocina. Andrea, las galletas están listas. Los pasos de Clara resonaron por el pasillo. Galletas. Cerré mi diario, sonriendo. Todavía habrá días difíciles. Todavía habrá momentos en que las palabras de mi madre resuenen en mi mente, cuando me pregunte si hice lo correcto. Pero esta noche, hay galletas, risas, y las dos personas más importantes de mi vida. Eso es suficiente, eso es todo. Y esa es mi historia. Si alguna vez has tenido que defenderte a ti misma, o a un ser querido de miembros de la familia tóxicos, lo entiendo, te veo, y espero que sepas que no estás solo. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez tuviste que trazar una línea dura con tu familia? Me encantaría escuchar tu historia. Si quieres escuchar más historias como esta, mira los enlaces en la descripción y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.